esos tokens, esto lo que estaban haciendo, buscando era registrar en blockchain para que fuera inmutable, transparente, en tiempo real, todos estos avances de obra. Y entonces imagínate, entonces, es como que estuvieras construyendo con libros abiertos a tu país, ¿verdad? La obra pública que estás haciendo. ¿Te imaginas eso? O sea, hay muchos políticos que no les va a gustar porque la corrupción se va a cero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Capital 4.0. Ya ni me recuerdo qué episodio vamos, solo sé que vamos en 20 y picos. Hoy tenemos una invitada especial. Gaby, para ponerte en contexto, sos la segunda mujer que ha venido al podcast. ¡Qué emoción! Sí, la verdad es que sí. Siempre tenemos pues más que todo hombres en este tipo de industria, así que para mí es algo genial. Fenomenal tenerte a ti aquí, que nos puedas contar un poquito más de tu historia y pues obviamente, ¿verdad? Todo tu background, tu track record, qué fue lo que sucedió en la trayectoria para llegar a donde hoy por hoy estás. Así que ustedes amigos, espero que este sea un muy buen episodio que les sume muchísimo valor. Nuestra invitada Gabriela Mena es experta en lo que nosotros podemos denominar tokenización. Nos va a explicar qué es, nos va a explicar toda su historia. Seguramente ustedes la vieron en el episodio de Shark Tank, que también pues por pura curiosidad queremos saber un par de cosas, Gaby. Así que sí, sin más que decir, bienvenida, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y espero que la pases bien, así como seguramente nosotros vamos a sacarle provecho al podcast. Así que siempre empezamos con lo mismo. Gaby, la primera pregunta, ¿quién sos? Contanos un poquito de ti. Muy bien. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrada y emocionada de compartir este espacio con ustedes y que juntos aquí podamos tener una conversación interesante que también sea de educacional y de valor para todo su público. Y sobre todo que mencionas que soy la segunda mujer. ¡Wow! ¡Qué genial! Me siento todavía más inspirada por el tema. Ojalá que sea la segunda de muchas más. Al final creo que como mujeres y hombres tenemos mucho que aportar y la perspectiva de ambos genera valor. Sí, así claro. Que qué bien, enhorabuena. Me preguntabas que quién soy y de qué soy. A ver, soy, bueno, como ya vas a ver, empezando, soy guatemalteca, creo que es una duda que ha generado el tema ahí de nuestra empresa, pero tengo también nacionalidad mexicana y por eso empecé mi empresa en México. Creo que es importante porque se ha vuelto un tema eso, pero bueno, tener dos nacionalidades tiene algo positivo y en mi caso lo he podido aprovechar al máximo. Super. Y me ha generado cierto exposure. Entonces empiezo por esa parte que es muy sencilla. Luego estudié arquitectura, nada que ver, pareciera, a lo que estoy hoy por hoy. ¿Aquí en Guate o en México? En Guatemala, yeah, en Guatemala. Y cuando empecé a estudiar arquitectura, al principio la verdad es que vengo de primero haber querido estudiar economía y sentí que la economía se iba un poco muy abstracta para mi gusto y me gustaba la parte de implementar temas, después entendí, de temas financieros y demás, pero quizá a nivel de economía pura, pues realmente se volvía muy lejano a lo que me gustaba. Y cuando entré a arquitectura, que es el otro extremo, ¿verdad? Era algo concreto, te imaginas algo y lo visualizas y lo mapeas para poderlo poner en práctica, me di cuenta que me encantaba eso, pero ¿qué más? Y encontré el desarrollo inmobiliario. Y descubrí que era una amalgama de quizá lo que había querido encontrar en la parte de economía y era, bueno, pues crear un modelo de negocio en algo que pudiera volverse tangible, que en este caso pues era crear desarrollos de proyectos inmobiliarios en Guatemala. Y en eso me metí desde que cerré mi carrera y en ese proceso descubrí varias cosas. Descubrí que crear un proyecto inmobiliario era hacer un startup prácticamente, ¿verdad? Porque estás buscando un proyecto, tenés que definir qué tierra hace sentido, cuáles son las condiciones, cuál es la oferta, demanda. Hasta el segmento a quien querés dirigirla. Exactamente, sí. Y luego tenés que hacer como el launch, ¿verdad? O sea, como, bueno, ¿cómo se va esto a manifestar? Y tienes que ir armando todas las partes y obviamente esa percepción de arquitectura que te da de poder manejar un micro y macro, obviamente es muy relevante en ese proceso, ¿no? Entonces, me metí de lleno a ese tema, a meterme también a temas más de innovación y de procesos de innovación y cómo llevar sistemas estructurados para crear innovación dentro de procesos de creación. Y por meterme en esos temas también fue que dije, bueno, la verdad es que me gustaría estudiar un MBA y descubrí un MBA en Entrepreneurship
para ese entonces ni sabía qué era entrepreneurship, pues literalmente tuve que ir a buscar qué es eso. O sea, ¿por qué se llama MBA en entrepreneurship? Y era como, pues si querés crear una empresa. Dije, wow, eso me encanta, ¿verdad? O sea, prácticamente es lo que he estado de alguna manera haciendo a nivel de real estate, ¿verdad? Y ahora lo podré extrapolar y tener más herramientas de esto. Creo que hace un buen fit con mi carrera, me puede complementar un montón. Y efectivamente eso fue. Decidí meterme al Acton MBA, que es de la Universidad Francisco Marroquín, pero viene de un programa de Estados Unidos que se generó en Austin, ahora está en Madrid, en fin, ha crecido mucho, pero y ha evolucionado, pero en su momento venía justamente de la casa matriz de Austin y todos los profesores son emprendedores y aprendes mucho haciendo, son por casos, entonces me quería hacer llamó una mucho pregunta, la atención. Gaby. ¿Esa es como la diferencia principal entre la maestría Acton y el MBA tradicional de la Marro como tal? Sí, justo, o sea, bueno, para empezar son como dos escuelas de negocios separadas, pero específicamente el enfoque del MBA es más como corporate y aprendes a aplicar temas de negocios a nivel de empresa, una empresa ya constituida, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si tú estás buscando un path de estar en una empresa y crecer en ese proceso, pues quizá el MBA va a ser una mejor opción para ti y tal vez se parece más a MBAs que vas a encontrar fuera de Guatemala también, ¿verdad? Lo que estés buscando. Ahora, específicamente en entrepreneurship, la verdad es que no he visto muchos. En particular, el enfoque es, si quieres crear una empresa, ¿qué implica? Empezando desde que nadie te va a dar la respuesta. Y entonces, desde que estás en el MBA, te toca investigar a ti no te dan respuestas, estudias casos y nadie te va a dar la respuesta del caso, porque el punto es que, pues, así funciona la vida, ¿verdad? Nadie te está diciendo, muy bien, vas bien con tu startup, o sea, ¿verdad? Vas bien si hay ventas, o sea, te tienes que aprender a hacer buenas preguntas. Entonces, me llamó mucho la atención de ese programa y por eso estudié ese programa y estudié la mitad en Guatemala y la mitad en Austin. Fui la primera que hizo ese programa así, híbrido. Y siempre me ha gustado ser muy pionera en lo que hago, creo que se refleja en este tema también, pero nunca me ha dado miedo ser conejillo de indias en ese proceso, ¿verdad? ¿Y esa opción de que fuera híbrido te la daba la universidad o tú dijiste, miren, ¿será que yo puedo ir? Ajá, literal. Y ¿será que puedo sacar la mitad allá? Y fue como, es que ese programa no existe. ¿Cómo lo creamos? Yo me apunto. Y fue como, bueno, déjenos averiguar qué podemos hacer. Y después de que yo me fui, se fueron otros. O sea, sí se abriste brecha. El camino, literalmente. Sí, literal. Y entonces fue una gran oportunidad para mí también, porque pues pude vivir los dos mundos, ¿verdad? De la maestría en Austin con los profesores allá y los que son de acá, y al final de cuentas, allá tenés mucho exposure a cómo hacen los negocios a nivel de Estados Unidos, y aquí tenés mucho exposure de cómo tenés los negocios en Latinoamérica y qué realmente aplica de lo de Estados Unidos y qué no. Entonces fue una mezcla muy interesante. ¿Y todo el MBA fue en inglés? Sí. Bueno, los casos aquí se discuten, depende de tu profesor. La mayoría es en español, algunos en inglés. En Austin sí es full inglés, ¿verdad? Pero los casos y todo lo que trabajas están en inglés. Entonces creo que esa parte ahora ya no... Bueno, ahora, a ver, inteligencia artificial hace tanto, ¿no? Pero tenés que tener una base. Creo que no, ahora en el mundo en el que vivimos es muy difícil si no hablas inglés, ¿verdad? Al final, ahorita ya hablaremos de la parte del negocio, pero si no hablar inglés, creo que se me hubieran cerrado muchísimas puertas, ¿verdad? De contactos, de VCs, de la red completa del mundo, no de Estados Unidos, es en inglés, ¿verdad? Me gusta tu historia porque en lo personal a mí me pasó algo similar. Suponete, yo soy abogado y notario. En mi caso, yo sí era miserable ejerciendo la profesión. Me metí a un MBA, al tradicional, no al de Acton. Ajá. Y por medio de ese MBA encontré todo el mundo de finanzas, que para mí fue como, madre, ¿dónde estuvo todo esto toda mi vida? Y me fui all in en el rollo de finanzas, más que todo pues mercado de capitales, que es lo que te explicaba. Pero sí, siempre lo digo y creo que es un buen ejemplo de que no necesariamente lo que estudiaste como licenciatura es a lo que te tienes que dedicar el resto de la vida. O sea, hay ciertos estudios, ciertas experiencias que te pueden pivotear tu vida en un momento dado. Así que qué cool. Totalmente. Qué nave que sí te ayudó a como que buscar el camino que estabas buscando, que era entrepreneur, por lo que veo. Así es. Y creo que el punto también es que el hecho de que tengas un background diferente, al final de cuentas te suma, porque tenés una perspectiva más amplia. Estoy segura que en tu experiencia ahora o en tu práctica,
mucho de lo que aprendiste, de las bases legales, jurídicas, tienen cierta influencia, Sí, ¿verdad? seguro. Que tienen que enriquecen mucho más tu práctica, de que si solo hubieras seguido un mismo camino, pues creo que a veces lo vemos como, a la que mal te confundiste, pero no, realmente la vida da muchas vueltas y puedes apalancarte de muchos de esos conocimientos conforme vas avanzando, creo yo. Totalmente. Sí, yo creo que tú también, al ser arquitecta, nunca te terminaste de ligar completamente de tu carrera, sino que supiste ver hacia dónde estaba avanzando el mercado, la tecnología, dijiste cómo puedo fusionar la tecnología y la arquitectura, pues, y viste un nicho de mercado que en Guatemala es nuevo y felicitaciones. Muchas gracias, José. Y creo que algo importante a decir es que no fue tan lineal como suena, ¿verdad? O sea, cuando es bien fácil conectar los puntos cuando ya pasaron, ¿verdad? En perspectiva, verlo, dices, Es sí, qué clarísimo padre, el pues, path, ¿verdad? Pero no fue así. O sea, yo después de estar en real estate me pasé a un rol corporativo de innovación. Y en ese rol corporativo de innovación, en el que ayudaba a varias empresas del grupo en el que trabajé, tuve mucho exposure a tecnologías y seguía apoyando a la desarrolladora y a otras empresas, y la desarrolladora siempre tenía estos retos de cómo encontrar nuevas fuentes de capital para los proyectos y cómo muchas veces ese era el freno para que un proyecto fuera factible. Pero mientras ese problema estaba, yo estaba ayudando a otros a resolver otros y aprendiendo de tecnología para ver cómo lo impactaba. Entonces, digamos que ese camino no fue tan lineal, por eso justo. Ahora, cuando ya tuve esta exposición a nuevas tecnologías, a temas fintech también, ese fue como el último eslabón que para mí hizo clic. Y yo vi la oportunidad de que muchas de esas tecnologías y esos sistemas financieros podían resolver un problema que siempre me había sido que me había conectado mucho, ¿verdad? Con mi pasión, con cómo se desarrollan las ciudades. Dije, ahí está la oportunidad. Pero no fue un camino en el que fue muy intencional, o, digamos, de cómo se ve ahora, ¿verdad? Claramente hubo cierta línea, pero se dieron más las piezas tratando de perseguir elementos que hacían sentido, como entender más de tecnologías, como meterme más en temas de innovación, como aprender las bases de emprender, y luego como las piezas sí que se alinearon, ¿verdad? Terminaste el MBA y todavía seguías trabajando para una empresa corporativa, según lo que Sí, me entiendo. pasé de la desarrolladora a el grupo, Ok. a la corporación del grupo, donde forma parte esta desarrolladora. Ya. Y entonces ahí fue donde empecé a ayudar no solamente a esa empresa, sino a otras que nada tienen que ver en real estate, ¿verdad? O sea, ahí me volqué más al lado de lo que había aprendido en el MBA y de innovación y de tecnologías. Y después fue que amarré estos dos mundos de, pues mira, este tema de tecnología podría resolver este problema que en real estate o en desarrollo inmobiliario identificamos, ¿verdad? Pero te estoy hablando que para todo esto pasaron 12 años, ¿verdad? Wow. Yo estudié mi maestría y 10 años después empecé a emprender. O sea, no fue al día, que también ese es un tema importante, creo yo, ¿verdad? Yo tenía mucha presión interna, porque nadie me la estaba imponiendo, de termino la maestría y estudié un emprendimiento, porque vas a emprender mañana, pues, o qué vas a hacer. Y no fue el caso para nada. O sea, yo todavía me quedé trabajando, sentí que podía aprender muchísimo y aportar muchísimo en el grupo en el que estaba, hasta que llegó un momento en que dije, no, ya tengo que proactivamente buscar cómo mover las piezas. Pero sí fue un tiempo mucho más amplio del que pareciera, ¿verdad? Pero qué bueno que tomaste esa posición, porque yo sí he conocido a mucha gente que ha emprendido y sí noto que mucha gente lo tiende a hacer también por un poquito de ego, quizás, como que el hecho de decir, emprendí, tengo este producto y demás. No sé, la gente creo que se siente bien con poder decir eso, más tal vez su producto ni funciona, no tienen validado algo, no tienen una clientela segmentada, y creo que tal vez eso es lo que debería hacer la gente. O sea, agarras todo el conocimiento, tal vez de una maestría, seguís en tu mismo nicho, pero, ¿verdad? Así como tú hiciste, buscar cómo atas todo para eventualmente ya tirar un producto validado, o tal vez que tú ya verificaste que sí existe la necesidad. Y eso viene mi siguiente pregunta, Gaby. Solo antes. Sí, dale. Que yo creo que también son las nuevas generaciones que dicen, voy a emprender porque quiero mi libertad financiera, quiero tener el tiempo libre para hacer lo que yo quiera. Como si tal vez tu producto no sirve, pero tengo libertad financiera, pues.
y como decís, tal vez tener un background o tener experiencia y después ya poder emprender. Pues. Que al final no, ni para siendo libertad financiera, porque la gente no entiende lo que conlleva emprender y todo el trabajo, y claro, el capital que necesitas para, ¿verdad? Pero... Así es, estoy de acuerdo con eso. Y no necesariamente emprender es para todos. Es un camino bien duro. Hace poco me salió en LinkedIn una carta que escribió Steve Jobs diciendo por qué no tenés que emprender y que sí, ¿qué implica? ¿Verdad? Y básicamente decía, este es el camino más difícil que hay, más solo. Todo lo que vas construyendo se destruye, está todo el tiempo en riesgo. Donde pones tu cariño y no necesariamente es donde van a estar los resultados. O sea, es un camino muy frustrante y no es para todos y tampoco es la única forma de crear valor. Me hizo tanto sentido porque al final creo que en el día a día una de las preguntas más importantes es, ¿estás haciendo lo que te gusta y estás contento con la vida que decidiste tener? Y si la respuesta es no, pues hay que parar y ser valiente, ¿verdad? Porque es difícil, pero replantearlo, pero creo que hay se ha idolatrado y las redes también lo han exacerbado de que emprender es lo máximo y sí es lo máximo, pero eso no significa que sea durísimo, ¿verdad? Yo nunca me he sentido tan retada en mi vida como me he sentido desde que empecé a emprender y estoy lejos de tener libertad financiera, ¿verdad? Solo para aclarar, o sea, no estoy en esa etapa. Ojalá llegues, a eso estamos apostando, pero también tienes que tener eso, o sea, estar dispuesto a vivir, vamos a decir, restringido hasta cierto punto porque vas a postergar ese reward que potencialmente va a venir, ¿verdad? Entonces, si es libertad financiera, claro, o sea, tal vez deberían de venir con ustedes primero a ver qué pueden hacer, ¿verdad? Pero no todo es el camino, no todo es emprender. Creo que está bien si alguien no quiere emprender y quiere seguir un camino corporativo o encontrar otras fuentes de buscar financiarse y tener esas libertades, porque no necesariamente es emprender, ¿verdad? Tuvimos hace poco un invitado que justamente de eso se trató todo el episodio. A mí me parecía el perfil perfecto, se llama Nacho Penagos, no sé si lo conoces, trabaja en IDC, y él estudió administración de empresas en la Marro, se graduó y estuvo en banca, estuvo en una empresa de logística, estuvo hasta de bartender, o sea, hizo de todo y aterrizó en finanzas, y eso fue como que lo que le gustó, private equity, y a eso se dedica hoy por hoy. Imagínate. Pero justamente el episodio me gustó muchísimo porque, o sea, se abrió en toda su historia de cómo empezó graduado de la U, emprendió también una empresa con su papá, que hoy por hoy la siguen trabajando, creo que llevaban 10 años ya, pero muy interesante, y de hecho sí uno de los episodios más exitosos que hemos tenido, porque yo creo que mucha gente afuera está pasando por lo mismo. Se identifica. Ajá, se gradúan de la U, no saben qué ondas, y Nacho pasó por todas las etapas que creo que una persona normal pasa por hasta encontrar lo que realmente le gusta. Sí. Bien interesante, la verdad. Pero regresando al tema, Gaby, mi pregunta era, en toda esta etapa, bueno, más que todo, ¿hace cuánto fue como que este episodio de que te graduaste de la U y empezaste a encontrar todas estas tecnologías que pudieran mejorar la industria? Hablamos de 2010, 2020, 2015. Es que solo quiero poner Para poner perspectiva en el tiempo, sí. A ver, yo me gradué 2010 de la universidad y después estudié mi maestría 2013-ish. Okay. Y ahí todavía estaban trabajando en desarrollo inmobiliario. Entonces, 2016, 2017 empecé este rol corporativo. Okay. Entonces, más o menos vamos a poner 2018, empezar a ver temas de tecnologías y específicamente mucho de la introducción a estos temas de tecnologías exponenciales fue a través de Abundance, que es hay libros de él y es de Peter Diamandis, probablemente lo han escuchado y si no, súper recomendado. Okay. Él empezó a recopilar información sobre las tecnologías exponenciales y ¿por qué se llama Abundance? Porque él dice que cuando esas tecnologías tienen la capacidad de crecer como una curva exponencial. Las curvas lineales son así y la curva exponencial es súper plana al inicio y después tiene un pico en un corto tiempo.
Y entonces él lo que dice es que las tecnologías que se mueven con esa curva al inicio no cumplen con las expectativas de nadie, ¿verdad? O sea, hasta las miran mal, dicen, no, eso nunca va a funcionar, etcétera. Pero una vez empieza esa curva exponencial, tienen la capacidad de cambiar una industria completa y tienden a la abundancia. ¿Por qué la abundancia? Porque generalmente están disruptiendo costos o sistemas, entonces el costo se vuelve súper bajo, ya no se necesitan tantas partes que actualmente se necesitan en esa industria y últimamente el costo se vuelve casi cero, lo cual nos lleva a abundancia. Esa es la tesis. Okay. Y dentro de la abundancia, su tesis final es que podemos resolver con estas tecnologías los problemas más crónicos de nuestra humanidad, como la pobreza, el hambruna, etcétera, etcétera. Que vamos a llegar a ese punto de abundance, ¿verdad? Entonces, ejemplo fácil es las fotos. ¿Se recuerdan cuando todos teníamos rollo y ahora está regresando un poco ese rollo? Pero creo que es un poco más de nostalgia, pero, sí, claro. Pero digamos que tenías que ir, entonces si tomaste mal tu foto, pues lástima, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuántas fotos puedes tomar? Y las puedes tomar en el celular. Y ahora lo vemos como por sentado, pero en su época, cuando eso empezó, era como, no, hombre, pero ¿quién va a querer esto? Mira qué mala resolución, ¿verdad? La resolución ahora es increíble, pero en su época fue muy mala, pero así funcionan con todas las tecnologías. Entonces, empecé a meterme en ese tema. Una de las tecnologías era blockchain. Okay. Y blockchain era todavía súper amorfo, sigue siendo amorfo, por así decirlo, porque es un concepto difícil de entender para muchos, pero en esa época aún más, ¿verdad? Los conceptos que se usaban, los ejemplos, o sea, y la forma en que se explicaba era complicada. Bueno, y tú aquí me decías, mira, vamos a poner una gráfica de Bitcoin. Mucha gente sigue sin entender Bitcoin, ¿verdad? Porque la forma en que empezás a explicar algo nuevo, normalmente te volvés bien técnico, ¿verdad? Y entonces la gente no entiende, ¿verdad? Porque tú también lo estás terminando de entender y por eso te estás apalancando de las palabras sofisticadas, ¿verdad? Entonces, ese fue mi primer exposure a los temas de tecnología. De, wow, ¿qué es esto? Y sonaba como súper lejano, ¿verdad? O sea, y lo que él decía era, en 10 años esto va a cambiar y ya está pasando. ¿Eso fue en 2017, 2018, antes de pandemia? Sí, antes de pandemia. Pero te preguntaba justo el timelapse, o sea, como que en qué momento fue esto, y me hace sentido ahora de que hayas descubierto todo el tema de blockchain en 2017, 2018, porque justamente fue el momento en donde hubo un bull market de cripto. Entonces seguramente como que era algo que estaba sonando en esa época. Me imagino, pues, no sé, tal vez en el mismo libro o leyendo algún artículo llegaste a esa tecnología, pero por eso mismo quería ver como que ¿en qué momento de la historia de blockchain fue que identificaste la tecnología? Sí, y para ponerte una referencia de Bitcoin, me recuerdo perfectamente de que yo no entendía nada de blockchain y me empiezan a hablar de Bitcoin y yo, ok, y me dijeron, deberías de comprar. Ahorita cuesta $5,000, costaba. Y no lo compré. Qué tristeza, sí, qué cólera. Sí, pero no entendí nada. Es como, no entiendo qué hace esta moneda, no entiendo cuándo se va a usar. $5,000 me parece extremo, ¿verdad? Porque ni siquiera había entendido que hubiera podido comprar un pedacito, pues. O sea, a ese nivel quiero explicar cómo uno también, para todo es nuevo. Y para serte honesta, creo que entre más aprendes, más te das cuenta que lo mucho que te falta, ¿verdad? Pero en ese entonces, esa creo que es una buena referencia. El Bitcoin estaba a $5,000. Sí, seguro. Porque justamente 2017 creo que Bitcoin llega por primera vez a 20,000. Entonces ese fue como el punto máximo, después se vino para abajo y en 2020, pues ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Por COVID esa vaina reventó a 60 y pico y pues el resto es historia. Así es. Pero qué interesante. Y qué bueno que ya tocamos el tema de tokenización, Gaby, pues porque me gustaría también que empecemos ya a entrar un poquito más en tecnicismos, que nos expliques, ¿verdad? Todo está al lado de tu historia. Entonces, si quieres, empecemos con Polybit. Va, con mucho gusto, yo les cuento. Entonces, a ver, Polybit, hoy por hoy, y vamos a tener que regresar un poco ahí en la historia, pero hoy, cómo funciona, es una infraestructura tecnológica. Entonces, si pensamos en tuberías financieras, ¿verdad?
este sistema utilizando blockchain es una nueva tubería financiera. Me encanta esa analogía. Okay. Creo que es muy buena en este sentido. Y nosotros no manejamos el flujo de la tubería, sino que construimos la tubería. Eso también es bien importante en cómo operamos. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Pues que construimos un sistema tecnológico que está basado en blockchain como sistema de registro descentralizado, ¿verdad? Que puede almacenar muchos sistemas de registro y nosotros en particular lo usamos para representar valores financieros. Okay. Y entonces la tecnología lo que te permite es reflejar transformar de forma digital estos valores del mundo real a digitalizarlo a través de un token que representa un valor, es un tipo especial de token, hay varios tokens, ¿verdad? Este tipo de token está hecho para representar valores financieros y el sistema lo que te permite es pues hacer ese proceso de digitalización, es lo que se le llama tokenizar, Okay. para representar estos activos reales y luego gestionarlos de una manera muy sencilla, ¿verdad? Al final de cuentas, si regresamos al ejemplo original de real estate, si tú quieres levantar capital para un proyecto, vas a empezar a invitar inversionistas. Y si solo vas a invitar 2 o 3, primero esos 2 o 3 tienen que tener mucho dinero, ¿verdad? Y tienen que confiar en ti en darte todo ese dinero. Sí. Y ya si quieres hacer más proyectos y les volvés a pedir, pues tal vez te lo van a querer dar, tal vez si quieren, tal vez no pueden, en fin. Y entonces la tentación es, ¿y por qué no lo pedimos a más personas? Esa sería como la conclusión rápida, ¿verdad? Pero bueno, no pueden 2, pedirle a 10, pedirle a 20, pedirle a 100. Y resulta que ahí se vuelve más complejo la gestión, ¿verdad? Es como, pero ya tenés que mandarle información, distribuciones, reporterías. Eso lo estás explicando afuera de la documentación. Ajá. Sí, Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque el punto es que todo eso son registros, ¿verdad? Que se vuelve bien difícil de manejar y aparte de la parte de legislación que vamos a dejar ahorita un poquito de lado, operativamente hablando es un reto, ¿verdad? Entonces, pero si usas un sistema como blockchain que es un sistema de registro súper robusto y en ese sistema haces todos estos registros al representar estos valores, toda esa gestión que pareciera extremadamente compleja se vuelve sumamente fácil porque ya no lo tenés que hacer tú, lo hace un sistema que está hecho para eso, para tener o administrar registros complejos a tiempo real, con settlement automático, sin fronteras, sin restricciones de tiempo. Este sistema que decís es lo que se denomina un smart contract. Mira, sí, hasta cierta parte, porque el smart contract al final lo que te está dictando es cuáles son las reglas que estás metiendo en ese token, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, cuando te digo este token, cómo se puede mover, o sea, y pensar cómo puedo trasladar mi valor. Si yo compré una acción, si yo compré deuda, ¿cómo la puedo mover? ¿Cómo sé que si hay un buen registro de cuánto me pertenece a mí? Si alguien más compra, ¿cómo cambia mi dueñez? Todo eso sí está reflejado en ese token. Entonces, sí, ese registro es el que se vuelve inmutable y está almacenado en blockchain. Y hoy una pregunta. Amigos, hacemos esta breve pausa solamente para agradecerle al patrocinador del podcast. Treten es un broker creado por guatemaltecos para que ustedes, nuestro público y en general cualquier latinoamericano pueda tener acceso a los mercados para operar. Si necesitan más información, pueden revisar la descripción de este video. Solo antes creo que nos saltamos una parte importante, el cómo conociste el blockchain o dónde estudiaste o cómo empezaste en ese mundo. Buenísimo. Mira, aprendí sola, para serte honesta. Leí 200,000 papers, creo yo, para entender, a ver, lo que les explicaba de este grupo que se llama Abundance 360, Abundance Digital, está en YouTube, hay miles de informaciones generales de las tecnologías exponenciales, ¿verdad? Pero ahí te hablaban del overall, de qué es blockchain y cómo se está usando, ¿no? Entonces, parte de lo que estudié en mi maestría era justamente cómo hacerte las preguntas correctas, cómo te tenés que conectar con ese proceso, ¿verdad? Entonces, literalmente, cual detective es ir buscando las piezas, ¿verdad? Entonces, la forma en la que
aprendí de blockchain fue a través del caso de uso que yo estaba buscando resolver, no como tecnología conceptual. Creo que cuando lo abordas de esa forma es sumamente difícil de entender, porque no estás logrando llevarlo a un caso práctico, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir abiertamente y con toda la humildad del mundo que yo no soy experta en trading, ¿verdad? Y que no tengo mucho que aprender en toda esa parte, ¿verdad? Y en blockchain seguro, pero me he vuelto más experta, entre comillas, ¿verdad? Tal vez sea un poquito más que otros, de esta parte específica de tokenización de activos del mundo real, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo fue el proceso? Al momento en que yo decidí que quería emprender y que quería utilizar tecnología exponencial, ¿en qué? En un caso específico que era real estate. ¿Por qué? Porque miraba la oportunidad de poder crear mejores ciudades en países como Guatemala, en países como México, ciudades emergentes, ¿verdad? En las que miraba que las condiciones de financiamiento estaban restringidas y que muchas de esas restricciones, independientemente legal, insisto, era porque no se tenían los sistemas adecuados, o sea, operativamente era inviable. Entonces yo empecé a buscar cómo la tecnología sí podía hacer esto viable, ¿ves? Entonces el caso era un caso concreto, de resolver un problema real con el que yo me sentía conectada y que sentía que las tecnologías lo podían resolver. Entonces empecé a investigar primero incluso temas de crowdfunding, a cómo funciona el crowdfunding y qué tecnologías existen que ahora apoyan esto. Blockchain, ok, ¿qué es blockchain? Entendamos cómo funciona, dónde hay primeros casos de uso y de ese caso de uso, ok, aquí están hablando de un cierto tipo de token, ok, entonces hay varios tipos de token, ¿cuáles hay? ¿Y por qué aplica este y por qué no aplica el otro? Y después, ¿y dónde sí lo están haciendo y cómo lo están haciendo? ¿Lo hicieron ellos? ¿Usaron una tecnología? ¿Cómo se come esto? A buscar a esos proveedores y a hablarles. Y era como, ¿me puede explicar? Leer papers y buscar. Para ese entonces, te estoy hablando de 2022, ¿verdad? Esto no estaba la IA como está ahorita. O sea, eso hubiera hecho magia. Pero en ese entonces eran puros papers, ¿verdad? Y qué raro suena esto, porque te estoy hablando hace 3 años, pues, ¿verdad? Pero así tenías que buscar como investigar más y jalar. Literalmente es como ir jalando hilos y iba buscando gente y le hablé a mucha gente. Les pregunté, ¿cómo haces esto? ¿Por qué hiciste esto? Mire, me voy a dar una reunión y lo que te encontrás es que hay más gente queriéndote ayudar que no. Y así, literalmente, atando cabos, fui armando como un modelo de negocio que tenía de base la tokenización y empecé a hacer un hunting de proveedores que me podían ayudar a armar todo lo que se necesitaba. Recuérdense que yo no soy tech, ¿verdad? Entonces, con mi entendimiento de tecnología y la investigación que hice, cómo esto hacía forma. Entonces, ya con eso hice un modelo de negocio y lo empecé a pitchar. Y empecé a pitcharlo y a ver si sonaba y no resonaba. Y las respuestas fueron preguntas sumamente duras. Y yo dije, eso es bueno, porque si me hubieran dicho como, ay, qué bonita tu idea o algo así, tal vez no sonaba, ¿verdad? Pero como las preguntas eran duras, era como, no sé la respuesta, déjame ir a investigar. Y así me iba a darle forma. Entonces, en el 2022 participé en una competencia de la misma maestría que estudié de Acton en Madrid y fui de las ganadoras, me gané un grant de $10,000. Qué cool. Esos $10,000, para entonces yo estaba terminando mi trabajo, todavía estaba trabajando y ya había avisado que me iba a salir. Yo hice un proceso de salida extenso porque llevaba mucho tiempo en la empresa y tenía muchos roles y no quería dejar las cosas tiradas. Creo que eso es muy importante para alguien que quiera emprender y está en un rol en cualquier empresa, ¿verdad? No hay que dejar las cosas tiradas. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida, ¿verdad? Y para mí eran relaciones muy importantes. Entonces, para todo esto yo estaba fondeando mi propia investigación, mis propios procesos, pero ya era el momento de pagar abogados, de buscar cosas y yo no tenía ese capital y ese grant fue increíble, ¿verdad? Sí, me ayudó y muchísimo. Buscando quién podía ser mi apoyo de proveedor, ya había escogido también que quería empezar en México porque había más apertura en temas de fintech y entonces hablé con amigos de que estaban en temas tecnológicos y ellos me presentaron a la que soy mi socia, ¿verdad? Pero literalmente fue, ¿cómo llegué a esto? Investigando, quemándome las pestañas, leyendo 1000 cosas, haciendo muchas preguntas, no teniendo miedo a tener reuniones y tocar la puerta,
y mucho menos a tener miedo que te roben la idea, ¿verdad? O sea, Sí, al final, si no preguntas, ¿cómo vas a lograrlo, pues, verdad? sí, y la curiosidad fue la que te llevó a donde estás ahorita, pues. Sí. Querer saber más. Sí, definitivamente. Y creo que sigue siendo una esencia importante, ¿verdad? O sea, ahorita ya tenemos un producto y ahorita ya vamos a platicar más de él, pero tenés un producto y decís, ¿y ahora qué sigue? ¿Y qué está cambiando? ¿Y qué más le debería de hacer? Y tenés que poderle preguntar eso a tus clientes y tener esa apertura y ese proceso de, vamos a decir, de humildad, vulnerabilidad, de aceptar que nunca vas a poder saber todo por ti mismo y te tenés que apoyar, creo que es muy importante y es cansado, ¿verdad? Es cansado estar buscando personas y queriendo hablar y si te dicen que no y si te cierran la puerta, pero es parte de... Quitarse ese miedo al rechazo que uno dice, no Vos- quiero. Y hablando de eso, justamente era lo que quería hablar, porque en la maestría yo tuve una clase de entrepreneurship en donde nos pusieron en un transcurso de ponete 2 meses y medio, crear tu modelo de negocio, tu buyer persona, todas estas herramientas de tu proyecto. Y yo tenía un proyectito que era como que poner enlatado proteína de grillos. Que para mí eso era algo innovador en ese entonces, como que una proteína orgánica. No, esa es otra historia. Y, Ahora ya nos dejamos con la duda. ajá, eso es para otro episodio. Y la cosa es de que uno se emociona tanto y te enamoras de tu proyecto, o sea, porque lo ves día a día, es tu bebé. Y en la sesión final, obviamente, la idea es que te destruyan tu proyecto, pues. Yo me recuerdo que salí devastado de esa sesión, porque, o sea, uno cree que ya encontraste la fórmula secreta, que te vas a hacer millonario, que no sé qué, no sé cuántos. Te destruyen tu proyecto y requiere mucho valor aceptar esas críticas constructivas de personas que saben muchísimo más que uno y poder pivotear. Y eso iba con mi siguiente pregunta. Pivoteaste muchas veces la idea de Polybit. Sí, sí. El proyecto empezó, si vamos atando lo que les decía, de que la intención era resolver cómo podíamos encontrar nuevos esquemas de financiamiento, lo primero que hacía sentido era crowdfunding, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, by the way, eso está prohibido. Entonces, exacto, porque no puedes hacer intermediación financiera, es el concepto que tiene por detrás, y eso está prohibido, solo los bancos lo pueden hacer. No hay opción. Entonces era... Hay un montón de gente haciendo sus crowdfunding. Pero está haciendo levantamiento propio. Ok. Es la diferencia. Si tú estás intermediando, ese es donde caes en intermediación financiera. Yeah. Y el crowdfunding, bajo ese esquema, estás conectando desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo, con personas que están interesadas en invertir y pasan por tu plataforma. Yeah. Entonces caes en temas de crowdfunding. Esa fue la primera idea. Entonces fue como, en Guate no podemos hacer eso. Ok, no lo vamos a empezar acá, vamos a hacerlo a México. Y resultó que en México tenías que tener una licencia. Y la licencia de crowdfunding tenía una restricción que los bancos pusieron de que no podían tocar activos digitales. Y activos digitales era como, ¿qué es activo digital? ¿Verdad? Esos son criptomonedas, son tokens, como no sabían, fue como mejor no. Y entonces era como, bueno, entonces no puedo hacer un crowdfunding, entonces ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces decidimos ser ahí empezó un poquito las primeras atisbos de lo que somos hoy, porque nos dijimos, tenemos que construirlo de tal manera en que nosotros no toquemos los flujos. Entonces vamos a hacer que tecnológicamente estas partes se conecten, pero nosotros no intermediamos. ¿Por qué? Porque el dinero no pasa por nosotros, los contratos no son con nosotros, sino que es un sistema que permite que estas partes se conecten y que sus flujos vayan directo. Ajá. Entonces así fue como lanzamos. Entonces, primero pensamos que éramos crowdfunding. No, vamos a hacer infraestructura que conecta, pero sí estamos como que buscando clientes de ambas partes, pero no los podemos últimamente conectar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió con eso? Que vimos que últimamente iba a ser retador crecer de esa forma, porque tenías que estar pues, buscando clientes de ambas partes y era difícil últimamente no caer en esa figura de crowdfunding. En otros países sí teníamos que sacar licencias y entonces empezamos a ver un camino de regulatoriamente hablando súper cargado, con poca flexibilidad y teniendo que sembrarte en un país, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, llegabas a México y les decías, bueno, ¿dónde está avanzando esto más? En Estados Unidos. Pero las licencias allá o las emisiones allá son bien caras. Entonces, ¿será que van a querer empezar allá? Vamos a El Salvador. El Salvador apenas empezaba con esto y en El Salvador
con todo el respeto y cariño que les tengo, porque creo que están haciendo un gran trabajo, para los mexicanos era, yo no quiero ir a hacer emisiones a El Salvador. Entonces era como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Entonces nos topamos con esas limitantes que imposible haber anticipado todo eso si no empezábamos a caminar, ¿verdad? A tu punto de las iteraciones. Entonces, lo que sucedió después de eso fue decir, a ver, de por sí ya armamos toda esta infraestructura para hacer la tubería y no el flujo que pasa por la tubería. Entonces, ¿qué pasa si en serio solo somos la tubería? Y alejémonos del B2C, del modelo B2C, liberémonos de esa parte, enfoquémonos solo al B2B. Entonces era también aceptar que un revenue stream probablemente se iba a eliminar, ¿verdad? Y enfocarnos en un B2B, es decir, las empresas, y que las empresas se volvieran el que usa nuestra tecnología y que tiene el contacto directo con los clientes, que de todas maneras era lo que ya naturalmente estaba haciendo nuestra tecnología, pues, ¿verdad? Entonces, vimos mucha oportunidad en ese esquema, nos permitía ser mucho más flexibles, nos permitía volvernos completamente agnósticos a la jurisdicción, porque la plataforma puede responder a las necesidades regulatorias de quien esté utilizando nuestro sistema, ¿verdad? Y entonces, si pensamos en una analogía que creo que puede ser muy buena, es inicialmente estábamos volviéndonos un Amazon, ¿verdad? Si hablamos en e-commerce y nos topamos con muchos retos en ese camino, no nos hizo sentido, ¿verdad? Y decidimos volvernos un Shopify, ¿verdad? Y entonces un Shopify es el que te da todas las herramientas para que tú manejes tu propio e-commerce y ya no te hace él lo que hace Amazon por ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tuvo ese cambio? Que entonces hay clientes que no podemos atender, ¿verdad? Porque el cliente que necesita que lo lleves de la manita, como en Amazon, que te hacen el shipping, que te hacen tu marketplace, que te atienden a tus clientes y que tal vez te sale más caro, pero te llevan de la mano, todos esos clientes ya es más difícil atenderlos, ¿verdad? Porque últimamente llegaban con nosotros muchos clientes que me decían, mira, yo quiero usar tu tecnología, pero entonces mañana tú me vas a conseguir a los inversionistas. No, ¿verdad? Yo te voy a dar la plataforma, te voy a dar la herramienta y tú vas a buscar tus inversionistas, ¿verdad? Y entonces si no sabías hacer estructuraciones de capital, si no sabes gestionar inversionistas, pues entonces esa tecnología te queda grande, ¿verdad? Y entonces sí hemos tenido muchos cambios en ese camino a raíz de lo que nos va diciendo el mercado, a raíz de lo que nos va dictando las regulaciones y lo que hace sentido para nuestro modelo de negocio y lo que tenemos que ir haciendo de ajustes, ¿verdad? Ya, ok, bueno, creo que de lo que habías dicho inicialmente, que regresamos, ahora sí ya podemos retomar la ruta desde entonces. Habíamos empezado a hablar de qué era Polybit. No sé si quieres entrar ahora sí a hablar un poquito de la tokenización de inmuebles en Polybit como tal, o pues solo como que terminar de amarrar qué es Polybit y cuál es el producto per se. Buenísimo. Voy a recapitular o enfatizar en este concepto de Shopify. Shopify yo sé que no es muy utilizado en Guatemala, pero si pensamos en la mecánica de un sistema tecnológico que lo que te permite es administrar tu tienda en e-commerce, pues lo que nosotros hacemos es Shopify, pero para activos reales, ¿verdad? Okay. Entonces, nosotros ya tenemos un one-stop shop de una infraestructura para que una empresa que tiene activos del mundo real, es decir, real estate, energía, infraestructura, fondos, ¿verdad? Todo el mercados de capital, básicamente, que está gestionando deuda, equity, fondos, fideicomisos para ciertos proyectos en el mundo real, ¿verdad? Todo eso requiere de mucha administración y gestión con inversionistas y eso es lo que se puede utilizar, ahí es donde se puede utilizar nuestra herramienta. ¿Cómo? Pues hay un sistema que permite primero configurar los tokens y crear los tokens que representan valores. Utilizamos un protocolo especial para crear ese tipo de tokens que reflejan los valores del mundo real. Entonces el cliente puede, una vez tiene claro qué necesita, qué capital necesita, para qué, con qué condiciones, con qué términos, de cuántas personas, y etcétera. Entonces puede hacer esta configuración de una manera muy fácil en la plataforma, todas las veces que quiera, por diferentes emisiones, y luego invitar a inversionistas a participar en esas emisiones como si estuviera en una tienda en línea, solamente que para temas de inversión. Okay. Y luego administrar toda esa gestión con los inversionistas
durante el tiempo en que esos activos estén vivos. ¿Por qué? Porque si es una empresa que está levantando capital y últimamente se vende, pues se liquida. O si es un proyecto inmobiliario que está en desarrollo y se va a vender, pues en ese momento se recupera ese capital y se devuelve, ¿verdad? Entonces puede ser el tiempo que corresponda, o es un proyecto de infraestructura y va a estar ahí para toda la vida, pues entonces si tú de alguna manera tenés participación, pues toda la vida vas a tener cierta retribución sobre eso. Y entonces lo vas a manejar. ¿Perdón? Como una regalía. Pueden ser regalías o puede ser que tenés acciones y simplemente estás recibiendo una participación de eso. Y últimamente lo que viene y a lo que todo el mundo aspira y no está ahí por temas de volumen, pero últimamente llegará, es el mercado secundario, ¿verdad? Sobre todo para esos activos que son para tiempos extensos, ¿verdad? En el que tú querrás salirte, pues eso es difícil también para gestionar para muchos fondos, ¿verdad? Porque tienen que buscar esa contraparte, pero si ya hay un mercado secundario en el que tú te puedes ir y cambiar esa posición y liquidarte, como la bolsa, entonces eso se vuelve más atractivo, ¿verdad? Y últimamente lo que está pasando ya en el mundo es que este sistema está siendo tan eficiente en esa gestión que ya está pasando de ser utilizado en formatos privados, en proyectos privados, a temas públicos. Entonces, la bolsa en Estados Unidos ya está adoptando estas tecnologías para gestionar las acciones que están en bolsa, porque lo que hace es un upgrade de registro, ¿verdad? Es súper emocionante esto, porque pues todo va a poder ser mucho más rápido, mucho más versátil, mucho más fluido, ¿verdad? Creo que es la bolsa de Nasdaq, la que está como que... Nasdaq y el New York mucho, Stock ¿no? Exchange ya lo anunció también. Qué buena onda. Mencionaste algo muy importante. Cuando ustedes quedan el token. Sí, hacemos el minting del token. Pero ustedes deciden en cuánto se puede dividir ese token. Nosotros no, el manager. El manager, o sea, si yo tengo un proyecto inmobiliario, yo decido, mira, quiero que este departamento se divida en 10 partes. Sí, a ver, y ahí podemos entrar en doble clic, ¿verdad? Lo que hoy por hoy puedes hacer en el 99% de los países es poner el activo en un vehículo financiero, es decir, en una SA, en un fideicomiso, en un fondo, ¿verdad? Y lo que vas a tokenizar son el instrumento financiero de ese vehículo que tiene en su pancita el activo o el inmueble, ¿verdad? Okay. Entonces, últimamente no puedes todavía tokenizar el inmueble per se. ¿Por qué? Y va a ser muy fácil de entender, porque estamos hablando de registros, ¿verdad? Y el registro que últimamente te dice quién es dueño de ese pedacito es el registro de la propiedad. Y entonces, primero tiene que estar el registro de la propiedad registrado en blockchain para que últimamente podamos pulverizar el registro y puedas decir literalmente que tenés un pedacito de ese inmueble en tus manos. Eso está empezando a pasar en Dubái, están haciendo pilotos en Arabia Saudita ahorita también, están haciendo unos pilotos en Nueva York, pero todavía es bien incipiente. Incluso en El Salvador todavía lo están empezando. ¿Qué es lo que hoy por hoy se hace? Este proceso que te estoy diciendo, ¿verdad? De que este inmueble, o sea, digamos, para hacer el ejemplo del apartamento, ¿cómo lo podríamos hacer hoy? Ese apartamento lo metes en una sociedad y lo que vas a tokenizar son las acciones de esa sociedad. Que últimamente te hacen ser dueño de ese inmueble, pues, pero a través de este vehículo de inversión, ¿verdad? Entonces, no es que no seas dueño, o sea, creo que ahí hay muchos paradigmas o muchas misconceptions, ¿verdad? Pero el punto es, sí sos dueño, porque sos dueño de las acciones que son de la empresa que es dueña de ese inmueble, ¿verdad? Ahora, si te querés ir muy purista y querés, no, es que yo quiero ser el dueño propietario del inmueble, quiero estar inscrito en registro, entonces primero necesitas que el registro esté, insisto, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia. Entonces, ¿el emisor puede escoger cuántas acciones va a emitir? Sí, dentro de lo que te permite la ley y lo que haga sentido financieramente hablando, ¿verdad? Si estás ofreciendo deuda, ¿bajo qué condiciones? ¿Con qué intereses? ¿Cuánto de la deuda aguanta tu proyecto? ¿Verdad? Y en acciones, ¿cuántas acciones vas a emitir? ¿De qué tipo? ¿Y cuánta aduanía vas a
perder tú, y insisto, si eso también hace sentido en tu modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, no es una decisión arbitraria, que es lo que quiero decir, ¿verdad? Eso se llama estructuración financiera y es muy importante que se haga incluso previo a hacer la definición de los tokens, porque si no, el token es una tecnología, ¿verdad? Al final de cuentas le estás dando input a la tecnología. Entonces, la tecnología no puede ser infalible por sí sola, ¿verdad? Si le metes basura, basura te saca, ¿verdad? Y ahí es donde también hay un reto en el que dicen, es que este proyecto, la tokenización es fraude. Y no, lo que pasa es que lo que le metieron al token estaba fraudulento, estaba mal armado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya ha pasado? O sea, imagínate, han llegado con nosotros proyectos que nos dicen, mira, pues, yo quiero levantar $100,000. Ok, ¿qué tienes ahorita? Nada. Ajá, y entonces, ¿qué le vas a ofrecer al cliente? No, pero es que yo quiero primero el dinero para comprar el terreno. O sea, hay cero, no hay nada, no hay nada. Ok, pues tienes que decirle eso al cliente, pues. O sea, no le puedes decir que le está invirtiendo en este proyecto porque realmente no tenés garantías. O sea, no es que no se pueda, pero tenés que ser así de claro con la persona, ¿verdad? Y creo que eso es lo más difícil de usar todas estas tecnologías, que últimamente tenés que entender a qué te estás metiendo, ¿verdad? En este caso en particular, te estás metiendo con oportunidades de inversión en activos reales. Entonces, lo más importante es entender cómo se mueven esos activos reales, cuáles son sus riesgos en el mundo real y qué condiciones te están ofreciendo a ti de inversión, porque el token solo está representando todo eso. Qué increíble. Yo como que estaba casado con la idea de que solo era más que todo para real estate. No, para nada. O sea, es para todo, pues. Para todo. Para todo. Te voy a decir lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vemos como opciones? Primero, extrapolarlo de real estate a otros activos, que es lo que te decía, energía, proyectos de energía, proyectos de infraestructura. En México se hizo un piloto de cómo la obra pública puede utilizar tokenización. Y lo que sí empezás a combinar es que en construcción hay estándares de construcción y de reportería, y hay varias, por ejemplo, un sistema que se utiliza es BIM. Entonces, si tú llevas ese estándar, es como un ISO, estás reportando los avances de cierta forma y estás llevando tu obra de esa forma, ¿verdad? Entonces, eso se puede últimamente tokenizar, diferente a lo que te estoy hablando de los tokens de financieros, ¿verdad? Pero esos tokens, esto lo que estaban buscando era registrar en blockchain para que fuera inmutable, transparente, en tiempo real, todos estos avances de obra. Y entonces imagínate, es como que estuvieras construyendo con libros abiertos a tu país, ¿verdad? La obra pública que estás haciendo. ¿Te imaginas eso? O sea, hay muchos políticos que no les va a gustar porque la corrupción se va a cero. Y entonces lo que estaban tratando de hacer ellos es que una vez tenés esto público, ya puedes ir justificando que efectivamente llevas la obra a ese nivel, y entonces ya se puede activar la compra de estos tokens de securities para poder financiar esos avances y que el sistema pagara directo a los proveedores. Entonces, ¿dónde están las mordidas? ¿Dónde está todo eso? Te lo eliminas. Entonces, obra pública es excelente, ¿verdad? El BID, por ejemplo, ya está buscando proyectos en los que puede invertir, que estén utilizando esta tecnología por ese tipo de transparencias, ¿verdad? Entonces, esto viene a ese punto. Mercados de capital. En mercados de capitales tú también tenés fondos para invertir en otros proyectos, pero tenés inversionistas que tenés que atender. Todo eso lo podrías onboardear y hacer más fácil con estos sistemas, ¿verdad? Y entonces lo puedes ampliar, puedes recibir capital de más personas, de más países, de una manera más fácil, ¿verdad? Y últimamente a empresas también, ¿verdad? O sea, vas a poder tener todo tu cap table de tu empresa, empleados, advisors, inversionistas, bajo este esquema, y luego quieres levantar más capital, pues lo vas a poder hacer de tu propia forma. O sea, hoy por hoy igual es difícil, ya lo están tratando de hacer unos. Los retos no son tecnológicos, los retos es, ¿y usted quién es y por qué le voy a invertir a usted? ¿Verdad? Esa no te la quitas. Pero sí, últimamente, si tú vas haciendo todo esto de esta manera, pues van a ver es más fácil que haya interés, ¿verdad? En invertirte por toda esa transparencia que puede tener el sistema, ¿verdad? Qué nave, la verdad es que sí, qué interesante, porque hemos tenido invitados que nos hablan de blockchain, cripto y demás, pero nadie se había centrado en este tipo de tecnología de tokenización. Hemos tenido una solución real, por así decirse. Sí, honestamente creo que es la primera vez que escucho que blockchain en general tiene
algo para usarse, pues, como que tú decías inicialmente, todo el mundo ha escuchado de blockchain, creo que todo el mundo lo relaciona con Bitcoin y que es transparente y descentralizado y demás. Sin embargo, creo que hasta ahora nunca había escuchado de un caso de... Una solución Ajá. real en el día a día, pues, no es algo solo digital, pues Ya ya es que está en vivo. Ya todo Cabal, color. qué cool. Sí. Dos preguntas. Lastimosamente ya se nos va terminando el tiempo. La primera, ¿algún caso de éxito en Guatemala o algo que nos quisieras compartir que ya han ejecutado? Estaría... Que esté en el proceso. Ajá, creo que Sí, interesante. claro que sí, con mucho gusto. Te puedo contar uno que ya publicamos y que está por salir. Con Comosa vamos a sacar sus primeros proyectos ya tokenizados con un modelo súper interesante para que personas que quieran invertir en inmuebles que están siendo administrados por ellos puedan comprar una parte, pero no compran, o sea, compran una parte del inmueble a través de comprar acciones de la empresa que es dueña de ese inmueble, ¿verdad? Y eso va a ser un primer piloto para luego extrapolarlo a otros esquemas con ellos. Ese es un buen ejemplo que les puedo dar, que ya está pasando acá. Súper. Interesante, la verdad. Y la segunda pregunta, pues es ya más que todo como cierre de la plática, Gaby. Nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados un tip o algo que le recomendarían a la Gaby que está empezando. O sea, ¿qué sería algo que dirías, me voy para atrás al 2010, que quizás estabas empezando con todo este rollo? Un tip puede ser la verdad es que no necesariamente tiene que ser un tip, puede ser lo que sea, comprar Bitcoin, lo pudiste haber dicho si quisieras. ¿Qué sería algo que irías para atrás y te dirías a ti misma? ¿Qué me diría a mí misma? Un consejo. Un consejo, claro, para los que están en esa etapa. Qué vale. Mira, que miedo siempre vas a tener, ¿verdad? Va a evolucionar el miedo, tal vez a lo que tenías miedo en un momento y después ya no lo vas a tener, pero va a venir otro miedo, ¿verdad? O sea, el tema de vivir con miedo es parte de, creo que el quien diga que no tiene miedo, pues no sé, ¿verdad? Tal vez le falta investigar más en su vida, ¿verdad? Pero el tema es que a veces los miedos son los que nos frenan, ¿verdad? No voy a hacer esto porque tengo miedo, pero creo que eso muchas veces nos puede frenar nuestro potencial y hay que ser curiosos y accionar a pesar del miedo, ¿verdad? Porque al final todo va a cambiar, si diste ese paso, después vas a descubrir otra cosa, que luego va a ser otro el miedo, pero cuando volteas a ver, caminaste un montón, ¿verdad? Entonces creo que accionar a pesar del miedo, ¿verdad? Y eso no significa no tomar en cuenta ese miedo, sino incluso trabajar con ese miedo, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes sobrepasar? ¿Cómo lo puedes mitigar? ¿Cómo lo puedes minimizar? Porque creo que hay muchas personas que tienen un alto potencial que probablemente no están siguiendo ese sueño o haciendo esto nuevo. O sea, igual el ejemplo del Bitcoin, que lo estás diciendo, ¿verdad? En ese momento yo no entendí nada, dije, qué miedo, voy a perder 5,000 quetzales y no lo hice, ¿verdad? Y tal vez si hubiera investigado más, si hubiera probado un poquito, pues tal vez en algún momento hubiera sentido que estaba perdiendo un montón de dinero y ahorita tendría un montón más, ¿verdad? Entonces, cómo el miedo a veces te frena de explorar cosas nuevas y de exponerte a realmente descubrir tu potencial. Y creo que eso para una persona, me pienso en esa época y digo, sí, hombre, tírate al agua, ¿verdad? O sea, claro, con medidas, no a ciegas, pero que no sea el miedo el stopper, pues, ¿verdad? Gracias, Gaby. La verdad que qué interesante historia. Me gustó muchísimo, muchísimo valor tanto para nosotros como para nuestro público. Lo repito, honestamente ni tenía idea de todo lo que se podía hacer con la tokenización. Lo voy a investigar bastante y no sé si ya está público lo de Comosa. Me gustaría meterme a chutear también qué es lo que... Va a salir después de Semana Santa. Súper. Entonces, una preguntita. Yo me metí a ver las redes de Polybit y están un poco abandonadas. ¿Por qué? ¿O ya no les interesa ese mercado de como que las redes sociales, sino que más como de boca en boca? Buenísima pregunta. Mira, somos un equipo pequeño y nos toca priorizar.
Nos toca priorizar a qué le metemos cabeza, recursos. La inteligencia artificial hace maravillas y la usamos muchísimo, pero aún así tenemos limitantes y nos toca priorizar, ¿verdad? Y en nuestro caso en particular, vemos que las redes sociales es un medio para educar, ¿sí? Y que más personas se enteren de esto, ¿sí? Pero no es el medio donde usualmente encontramos a quien es más nuestro cliente. Entonces, nuestros esfuerzos a nivel de medios se volvió más LinkedIn, ahí estamos súper activos, ahí es donde vemos más potencial de encontrar al que es nuestro cliente hoy, y por eso otro tipo de redes sociales se ha quedado más a que avance orgánico o con poco empuje. No pretendo que sea así para siempre, pero fue parte de las decisiones que te toca tomar en esta etapa y decir, bueno, ¿en dónde vas a poner tu esfuerzo, tu mente, tu energía? Sobre todo si es limitada, ¿verdad? Y creo que eso ha sido algo valioso para nosotros en una etapa en la que, si bien vamos caminando, seguimos siendo un startup pequeño, seguimos siendo un startup que no ha llegado a punto de equilibrio, ya casi, pero no. Y mientras que no sea el caso, es muy importante para nosotros cuidar nuestros recursos para realmente, esto es una maratón, ¿verdad? No es un sprint. Y creemos que hay futuro, ¿verdad? Pero que no es tan fácil, somos ciclos largos todavía, ¿verdad? O sea, nosotros no somos un cliente o una empresa que sale y mañana tenemos 1000 clientes, ¿verdad? O sea, está empezando el proceso y queremos estar ahí cuando esto reviente, ¿verdad? Queremos estar ahí como parte de los que ayudó a que reventara, y eso implica que tenemos que pensar bien cómo usamos nuestros recursos. Entonces, siendo muy abierta, esa es la razón. Me había olvidado preguntar, esa. Te quedaste con la espinita. No, bueno, muchas gracias por sí. todo tu aporte, ha sido de mucho aprendizaje para mí. Como te digo, yo de tu organización no sabía nada, y pues la verdad que lo explicaste muy bien, no es nada técnico, creo que nuestro público va a entender bastante. Sí, creo que si quieres abrir el rabbit hole te puedes ir así horrible, full profundidad de tecnicismos, pero estoy de acuerdo con José, por lo menos para nuestro nivel de conocimiento de blockchain quedó bastante claro. Estoy seguro que para el público también. Con tu permiso, Gaby, por favor, ponemos tus redes sociales, la página de Polyvit, todo lo demás. Siempre en nuestro público, pues creo que la gente se mete a chutear, ya sea porque quieren invertir o por simple morbo de ver qué está pasando en Guate. Pero sí, te agradecemos muchísimo el tiempo, la plática muy interesante, y esperamos tenerte de vuelta porque quedó pendiente el tema Shark Tank, te lo quería preguntar y ya no nos dio tiempo. Así que seguramente te vamos a volver a invitar al episodio, tal vez ya cuando esté más desarrollado Polyvit y nos puedas traer ya pues más información y data de qué es lo que está pasando. Me encantaría, me parece. Y a ustedes, público, muchísimas gracias por haber sintonizado a este episodio muy valioso. Nuevamente Gaby, la segunda invitada mujer en el podcast, así que pues es un episodio muy especial para nosotros. Y pues quedamos entonces a la siguiente. Vamos a poner tu información para que te contacten si alguien quiere. Y nuevamente gracias, público. Nos vemos a la próxima.